A ver, 2 semanas aproximadamente que interrumpimos el taller por motivos mayores. Volvemos con todo. Es un tema complejo el que vamos a hablar hoy, así que cuento con su apoyo para nutrir este tema hermoso que es el de los sueños. Un tema que ha fascinado al ser humano, creo yo, desde el inicio de la humanidad en sí. Y es un tema para el cual no tenemos muchas respuestas, incluso hoy, aunque hay bastantes avances en cuanto a lo que sabemos acerca de los sueños, eh, para qué están, qué áreas del cerebro activan. Hay muchos misterios todavía, ¿no? Entonces, espero que nos cuenten sus experiencias, a que hagan muchas preguntas. Vamos a ver un método de interpretación de los sueños. Voy a compartirles material especial para que puedan interpretar sus sueños, para que puedan tener un diario de sueños si ustedes desean. Y bueno, aquí estoy yo, soy psicólogo de profesión. Tengo varios años dando consulta y 2 años específicamente en este proyecto llamado Estoa Latam, que es una mezcla de salud mental con filosofía estoica. Tenemos una comunidad, es más o menos grande. Hablamos mucho sobre estoicismo, aprendemos a la par, es una relación muy horizontal y tenemos muchos colaboradores en muchas partes de Latinoamérica. No se podrán dar cuenta, hay gente de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina y en sí de muchos otros lugares. Y es una conversación amena, bonita. Eh, Creo que se puede sacar más potencial de la comunidad, ¿no? Depende de ustedes, netamente. Les saludo desde Quito, Ecuador. Por acá son las 9:30. Estamos a minutos de empezar. Por favor, si alguien quiere dar un saludo, si alguien se quiere presentar o incluso empezar a hacer alguna pregunta, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, fuerte y claro. Hola, Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan, parcero. Qué gusto tenerte aquí. Espero que tengamos un taller ameno, una noche grata. Nos vemos más o menos en 2 semanas que nos dimos este receso un poco obligado, pero también un alivio. Es bonito, Lle- ¿no? Volver con todo. Llevamos como un mes. En serio, es un mes, vaya, yo pensé que eran 2 semanas.
No, hace 2 semanas lo ibas a hacer y lo aplazaste para hace 8. Hace 8 lo tuviste que aplazar otra vez, entonces hace como un mes. Cierto, cierto. Pues, bienvenidos. Es con muchas ganas de dar este taller. Es muy importante que ustedes hagan preguntas y hagan aportes. El tema de los sueños es muy complejo, muy interesante, muy hermoso a la vez, es muy bonito. Tenemos registros de sueños muy antiguos, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, hay muchos casos de sueños y de interpretaciones de los sueños, ¿no? Y de personas que tenían el don de interpretar los sueños. La historia más antigua de la humanidad, la historia de Gilgamesh, también está repleta de sueños y de interpretaciones. Es un tema que ha interesado al ser humano desde inicios de la humanidad y para el cual aún no tenemos muchas respuestas. A pesar de que ha habido muchos avances en la ciencia y comprendemos mucho mejor qué pasa en el cerebro cuando estamos soñando, hay muchas cosas todavía por comprender y preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva. Sí, seguramente me van a escuchar desde el perfil de Dora. eh, lo vamos a hacer así esta semana. Yo creo que en honor al tiempo, en honor a quienes ya están aquí, vamos a empezar a grabar. Un segundo. O no sé, Dora, si tú activas la grabación. Ya está grabando, Martín. Ya estoy grabando. Mil disculpas. Y se ve muy graciosa ahorita con tu foto y con tu voz. El concepto perfecto. Esta, bueno, interpretación de los sueños. Bienvenidos. Quiero empezar este taller con esta frase de Sócrates. La vida que no se examina no merece la pena vivirla. ¿Sí? Vivir en piloto automático seguramente nos va a dejar una que otra sensación satisfactoria, por así decirlo. Pero cuando hagamos un balance de nuestra vida, cuando los años hayan pasado, nos preguntemos en retrospectiva qué hicimos de nuestra vida, si aprovechamos o no el tiempo, es realmente donde vamos a vernos como somos, qué hemos hecho, qué hemos dejado en el mundo. Así que hacerse esta pregunta es muy importante, sobre todo para cómo queremos vivir el resto que nos queda de vida. Dando en cuenta que la mayoría de personas aquí estamos en la mediana edad. Así que es bueno examinar, es bueno preguntar, es bueno conocerse. Esta es una máxima de Sócrates. Es muy importante en el mundo de la filosofía y también es base fundamental de lo que será después el estoicismo. Recordarles que este taller de interpretación de sueños tiene mucho de psicología, pero he tratado de traerlo también al mundo del estoicismo. Hay mucho de Carl Jung en el taller que vamos a tener hoy. Si hay algún compa, colega, alguna compa que sepa este tema de los sueños, por favor, una invitación a que intervengan, a que hagan preguntas, aportes, a que me corrijan incluso si es que en algún momento meto la pata, ¿ok? Este taller está pensado en 3 partes. Una exploración de lo que son los sueños, una definición de los sueños. Vamos a abordar cuál es la función e importancia para nosotros como seres humanos, como humanidad. Y vamos a ver un método de interpretación que se van a poder llevar a casa. En el chat van a ver el link de un libro. Ese libro es fundamental también para el tema de la interpretación de un sueño. Me adelanto un poquito, es un diccionario de símbolos. Es muy interesante, si lo pueden conseguir en físico, es una belleza. Es difícil de conseguir, es un libro amplio. Y, y bueno, está pensado así la presentación de esta noche. Igual reitero, si es que tienen preguntas, por favor, totalmente bienvenidos. Como les mencionaba, este taller tiene mucho de Carl Jung. Es un médico, psiquiatra, psicólogo suizo, muy querido en el mundo de la psicología. En el ámbito de la psicología hay varias ramas. Este señor funda una llamada la psicología analítica.
Entonces él, cuando examinaba a sus pacientes, decía, juntos el paciente y yo nos dirigimos al hombre de 2 millones de años que está en todos nosotros. Al final de cuentas, la mayoría de nuestras dificultades proviene del perder contacto con nuestros instintos, con la sabiduría milenaria olvidada que está almacenada en nosotros. ¿Y dónde contactamos a este hombre antiguo dentro de nosotros? En nuestros sueños. Con esta aproximación de Carl Jung, quiero mencionar la importancia de reconocer que los sueños son universales, más allá de los tiempos, de los idiomas, de las culturas. Hay ciertos sueños que se repiten en el ser humano. Vamos a abordar cuáles son. Vamos a abordar también por qué no estamos acostumbrados a soñar con ciertas cosas. En la comunidad hace poco nació una pregunta y alguien decía, bueno, ¿alguien ha soñado o nos ha soñado con mascarillas? ¿O ha soñado que está puesto una mascarilla? Y la mayoría de quienes vieron ese mensaje respondieron que no, yo nunca he soñado con alguien que tenga una mascarilla. Si alguien ha soñado con algo, por ejemplo, algo moderno, algo de ese tipo, y nos puede contar sus sueños, entonces, sería muy gratificante para este taller. Ok, bueno. Seguimos. Si escucho música de fondo, es como es una disculpa. Justo estoy cerca de una ventana, una calle concurrida, donde yo vivo. Entonces, empezar con esta frase de Carl Jung, importantísima, es el eje de lo que vamos a ver a continuación. Mucho de este taller está hecho en honor a Carl Jung, espero que lo disfruten. ¿Cómo no empezar con esta frase de Séneca? No esperes que los eventos sucedan como tú deseas, déjate llevar por los eventos en cualquier dirección que te lleven. ¿No? Si bien podemos aplicarlo a la vigilia, sería hermoso poder aplicarlo a los sueños también, y se puede. Desde la razón, desde el raciocinio, desde la práctica, desde la meditación, podemos estimular sueños lúcidos o sueños donde tenemos un poco de control acerca de lo que está pasando. Un tema súper interesante que vamos a ir tratando en el transcurso del taller. Importantísimo, Séneca, para empezar, siguiendo la línea de Carl Jung, quiero hablar sobre la estructura del sueño. Para Carl Jung, como les mencionaba hace un momento, el sueño nos conecta con ese ser humano milenario, ancestral, ¿no? Primigenio, que existe dentro de nosotros, que en tiempos geológicos no es mucho el que ha pasado, no es mucho el tiempo que tiene la humanidad en comparación a otros procesos, a otras épocas geológicas del planeta, o la formación misma del planeta y del sistema solar y de la galaxia del universo. El tiempo que tenemos en el planeta es relativamente corto. Ahora, lo que decía Carl Jung es que hay una profunda conexión entre ese ser humano primigenio y quienes nosotros somos ahora. Y eso se puede ver en el sueño. Para Carl Jung, compartimos como humanidad un inconsciente colectivo. ¿Sí? Esta es la razón por la cual, a pesar de los tiempos y de las culturas, siempre aparecen en nuestros imaginarios la figura del héroe, la figura del dios, la figura del camino del héroe, ¿no? Los valores, lo que es apreciado, lo que es bueno, la justicia, la sabiduría, los villanos, la sombra, todo eso pertenece a un inconsciente colectivo, que es parte de nuestro imaginar. Más o menos podríamos imaginarlo como los componentes de la cultura. Con estas figuras, nosotros construimos historias, narraciones, nos creamos una justificación del mundo, ¿no? Un por qué estamos aquí. Y esto depende de la cultura, pero como les digo, en toda cultura siempre hay una figura positiva, un héroe
encuentra su camino, lo realiza y vuelve con un conocimiento compartido para toda la tribu, para toda la gente, para su pueblo. Esta es una historia que se repite millones de veces en las culturas, en la historia de la humanidad. Entonces, muchos de los sueños están conectados con cómo soñaba el ser humano primigenio, ¿sí? Ahora, los arquetipos es otro concepto importante en la psicología junguiana. Se refiere a formas de ser, formas de actuar del ser humano que de igual manera son como moldes que son universales y que compartimos desde hace mucho tiempo. Está la sombra, son todos los elementos que nosotros de alguna forma negamos y que no queremos reconocer en nosotros mismos. Y que mientras no reconocemos se van repitiendo y se van transformando luego en complejos, en problemas que afectan nuestra vida personal y nuestra sombra. Eh, Mientras más grande es la figura, más grande suele ser la sombra. Es muy, muy interesante también, sobre todo en los líderes, sobre todo en los ídolos, tener una sombra muy cuestionable y muy interesante también de analizar como seres humanos. También está el hecho de la individuación. Para Carl Jung, la individuación es el camino del héroe, es el camino del alfa, si lo quieres ver así. Es el proceso de uno integrarse, reconocerse, reconstruirse y dar una mejor versión de sí mismo antes de perecer, antes de marchitar. La vida misma, naciendo, creciendo, floreciendo y después eh, dejando el mundo, por así decirlo. Todo esto es importante al momento de analizar los sueños, al menos desde esta postura. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí totalmente bienvenida, pueden alzar la mano, les vamos dando la apertura. Buenas noches, parcero. Hola Martín, otra vez. Martín, ¿tú crees que eso de los sueños son una premonición de lo que va a suceder? ¿O es más sugestión de la persona que tiene el sueño? Ok, una excelente pregunta. Antes de nosotros estar conectados, globalizados, por así decirlo, a este nivel, ¿no? Con esta comunicación tan eficiente, eh, ya no es necesario tanto de los sueños premonitorios, pero hace mucho tiempo sí lo fueron, y sobre todo en las culturas antiguas. El sueño de los sueños premonitorios, perdón, el tema de los sueños premonitorios es muy importante. Perdón un segundo, sí, un segundo. Ok, mil disculpas. Ay, ¿me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Perfecto, parcero. Entonces, como les comentaba, en la antigüedad, relativa antigüedad, eran muy importantes los sueños, ¿sí? Y los sueños premonitorios mucho más. Es un fenómeno que ha interesado mucho tanto al ser humano antiguo como a los psicólogos actuales. Y la ciencia no ha podido negar la existencia, la presencia de este tipo de sueños. Y yo creo que más de uno tal vez hemos tenido algún tipo de sueño premonitorio, aunque sea alguna especie de coincidencia, entre comillas, ligera. Sí, yo he tenido sueños premonitorios, pero han sido como que muy banales. Les cuento uno, por ejemplo, tuve recién. Soñé, bueno, antes de despertar, un poco antes de despertar, soñaba que escuchaba cierta canción en la radio. Y iba conduciendo y la escuchaba. Ese era mi sueño. Desperté y en ese tiempo yo me despertaba con una hora, con la radio. En ese tiempo desperté y luego de unos segundos sonó la canción de mi sueño. Un sueño premonitorio, una coincidencia, una casualidad, una casualidad.
He tenido ese tipo de sueños premonitorios, pero en la historia de la humanidad hay registros muy interesantes. La Biblia está llena de sueños premonitorios, los primeros mitos de la humanidad están llenos de sueños premonitorios. Aquí en Latinoamérica hay un sueño premonitorio muy, muy interesante que me gustaría contarles. Pero escuchamos a Val, parcero, para que nos pueda complementar en este tema. Gracias, Martín. Sí, o sea, lo decía por los denominados déjà vu. No sé si conoces el término déjà vu, cuando alguien, digamos, llega a un sitio o está viviendo una experiencia y dice, wow, siento que ya había estado acá, siento que ya había vivido esto. Y pues te hacía también el contexto, porque digamos en la Biblia, el más renombrado por el tema de los sueños fue José. José era el menor de, creo que eran 7 hermanos, y pues por ende era el consentido de su padre, y eso generó controversias y envidia entre los hermanos, tanto así que un día se fueron a casar y lo vendieron a un mercador que compraba esclavos. Y cogieron la ropa y la rasgaron todo y se la llevaron al papá y le dijeron que se lo había comido un león. Un animal, mejor dicho, que se lo habían devorado. El papá entró en tristeza de todo y él pasó por una serie de tribulaciones muy fuertes. Fue esclavo, resultó en la cárcel y estando en la cárcel empezó a tener sueños. Y habían dos presos y a uno le dijo que lo iban a matar y al otro le dijo que se iba a salvar, que él se había soñado eso. Y efectivamente pasó lo que él se había soñado. Y resulta que el faraón venía soñándose con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Llamó a todo el mundo, a sus consejeros, a todo, a que alguien le diera una interpretación de esos sueños. Y nadie sabía qué interpretación darle. Y escuchó la historia de José, que estaba en Osos y lo mandó. Y cuando él subió, le dijo, eso quiere decir que van a venir 7 años de bonanza, de donde va a sobrar la comida, donde va a haber muchísima comida. Son las vacas gordas. Y las vacas flacas es que van a haber 7 años de sequía, donde va, va a haber escasez de alimento. Entonces toca almacenar en los años de bonanza, toca almacenar alimentos y provisiones de tiempo. Y el faraón sintió que él sí le había dado la interpretación. El caso es que llegó a volver la mano derecha del faraón y efectivamente en el tiempo de sequía llegaron los hermanos a complemento. Y pues obviamente él lo reconoció, pero ellos no lo reconocieron porque pues ya habían pasado años y pues después de haber vendido al hermano un esclavo, ser la mano derecha del faraón. El tema es que, ¿qué pasa? Que él a pesar de sus tribulaciones, de sus situaciones, nunca perdió su fe. Siempre estuvo orándole a Dios, pidiéndole a Dios, y él decía que era un don que Dios le había dado. Para resumir la historia, él les hace a los hermanos para que lleven al papá, después va el papá, eh, los atienden en una cena súper asustados y después les dice que los perdona, que es una historia muy, muy bonita y es el que más se destaca en la Biblia por el tema de los sueños. Eso es lo que tenía que aportarte, más. Gracias, hermano. Y en efecto esto retrata una realidad histórica, y es que tanto los sueños, los oráculos eran muy importantes en todas las culturas del mundo. Por lo general los reyes tenían alguien que interpretaba sus sueños, y, y hubo gente, ¿no?, que seguramente fue ejecutada por interpretar un sueño de alguna manera que tal vez no agradaba al rey, a la reina, a quien estaba pidiendo su interpretación. Entonces, los sueños premonitorios son muy interesantes. Yo tenía, por ejemplo, les contaba este sueño muy banal, muy simple. Es premonitorio, sí.
Pero hay sueños más complejos y premonitorios de igual manera. Hay uno registrado aquí en Latinoamérica, es muy interesante. Pertenece a un pueblo en la zona de Norteamérica. Está retratado, lo leí en la Historia del Fuego de Eduardo Galeano, y es que un poco antes de que llegaran los españoles a colonizar América, los chamanes empezaban a sentir ya inquietud, empezaban a sentir malos presagios, por así decirlo, a ver malos presagios. Y en especial quedó registrado un sueño, es de una tribu norteamericana, no recuerdo exactamente el nombre de la tribu, pero está en la memoria del fuego de Eduardo Galeano, una recopilación de mitos antiguos aquí de esta zona. Entonces, en el sueño, este chamán soñaba que a todos los encadenaban y que los metían en cubículos y que todos vivían como prisioneros y amontonados en cubículos. Y estos cubículos al final formaban una gran especie de red, una araña. Eran ellos y efectivamente fue un poco de lo que pasó después. Puede ser un sueño premonitorio y tal vez inocentemente en la historia quedó registrado, pero ese es un gran ejemplo de que están presentes. Y como les digo, todos, creo que aquí si hay alguien que haya tenido alguna especie de estación, que sería muy grato leerlos, escucharlos. Están ahí, están presentes y los vamos a abordar. Espero que disfruten este taller. Muchas gracias a quienes lleguen aquí. Tanto en la comunidad de Estado Latán como personalmente yo he promovido mucho la figura de Borges. Este taller también tiene mucho de él. Es importante que hagan preguntas para poder profundizar en los temas de los que estamos viendo, ¿no? Borges nos dice, la mente humana, cuando sueña, despejada del cuerpo, es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar que es también el autor de la fábula que está viendo. Los sueños son un tema tan magnífico porque en efecto al mismo tiempo somos el intérprete, somos la obra, estamos en la primera fila y es increíble que la mente humana pueda ser algo así. Es bueno preguntarnos también en qué épocas, tal vez del mes, del año, soñamos más y qué hábitos impiden que soñemos también. Vamos ahora a una definición desde la psicología. Para nosotros los sueños son experiencias mentales que ocurren mientras dormimos, obviamente. Son historias, imágenes, pensamientos, son sensaciones que ocurren en la mente mientras el cuerpo está en reposo, en relativo reposo. Pueden ser muy vividos y realistas o abstractos y surrealistas, y a menudo involucran situaciones, personas o lugares que pueden o no tener relación con la realidad. A veces cuando uno se pone a desmenuzar en los sueños, se da cuenta que a veces el detonante de su sueño fue alguna pequeña emoción o alguna imagen breve que experimentó en su vida cotidiana. No le prestó la mayor atención, sin embargo se presenta esa imagen en el sueño. ¿Quién no le ha pasado? Entonces, hay muchos detonantes que, que generan todas las imágenes y todas las historias que crea nuestra mente en los sueños. Y vamos a ir viendo a profundidad a medida que avanzamos. Si hay algún colega, psicólogo o psicóloga aquí, por favor, que nos pueda dar un comentario o añadir también. Bienvenido. Brevemente contarles que el sueño aparece durante una etapa del sueño llamado REM, es el movimiento rápido de ojos, es la etapa más profunda del sueño. Y por lo general suele estar mientras han pasado aproximadamente unas 5 o 6 horas de sueño y hemos pasado por varias etapas. Hay varias etapas anteriores a esta etapa. Esta etapa se denomina así porque hay un intenso movimiento de los ojos, entonces es sumamente interesante. Claro, nuestros párpados no permiten apreciar el fenómeno, pero nuestros ojos se están moviendo a una velocidad muy interesante.
Entonces, hace un momento les decía un relativo reposo, porque a pesar de que nuestro cuerpo esté en reposo, efectivamente se esté regenerando, nuestro cerebro suele tener mucha actividad mental, especialmente en esta etapa. ¿Sí? Es donde aparecen los sueños. Para el cerebro es una actividad, es una etapa similar a la vigilia, pero obviamente nuestro cuerpo está paralizado. Entonces, aquí hay una patología muy interesante, no sé si alguien la ha vivido aquí, que es la parálisis del sueño. ¿No? Yo nunca la he sentido, esa sensación de no poder mover tu musculatura y tener un sueño súper fuerte, una pesadilla, tal vez debe ser una experiencia muy, muy fuerte de vivirla. ¿No? Si tenemos algún compa que haya pasado una parálisis del sueño, ayudaría mucho que nos dé su comentario. Por favor, anímense a hablar en el micrófono de talleres para ustedes, compas. Y de ustedes depende también profundizar al ver que sería necesario por un tema tan bonito como son los sueños. Bueno, les sigo contando mientras los leo un poco. Esta etapa del sueño es sumamente interesante y es la más importante del proceso de descansar. El cerebro, como les indico, es muy activo en esta etapa. Eh, Se ha demostrado que varios animales sueñan también. Y no solo mamíferos, ¿no? Hemos encontrado que los pulpos, por ejemplo, pueden soñar, que ciertos reptiles también pueden soñar, aves, incluso peces. La ciencia ha demostrado que incluso estos animales pueden soñar. Y esto vincula la función del sueño, incluso más, algo más allá de nuestra humanidad, algo que está más atrás de nosotros, que obviamente nos conecta en la cadena, en el árbol de la vida, pero no, es decir, va más allá de la humanidad. Que un animal que relativamente tenga un cerebro menos evolucionado que el nuestro y que pueda soñar, es, es una conexión directa de la naturaleza. A mí me parece un hecho magnífico, sumamente interesante. Podemos ver, no sé, si le prestamos atención al perrito mientras duerme, cuando tiene movimientos, o los que suspira, o que gruñe, sabemos que está soñando. Y en este sentido es muy interesante la función del sueño en comparación a la vigilia. Para muchos mamíferos es más importante dormir, y duermen muchas horas al día y el resto las dedican para comer. En nuestro caso, animales, entre comillas, tan sofisticados, los ritmos a los que nos adecuamos dependen mucho del contexto cultural de la ciudad en la que nos encontramos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, un tema importante aquí es, ¿por qué no recordamos lo que soñamos? Esto es obvio también. Es difícil acordarnos de lo que soñamos. Entonces, explicarles un poco que el proceso que nos permite crear las memorias, sobre todo a largo plazo, permanece activo solo hasta que despertamos. ¿Sí? Es la razón por la que no solemos recordar lo que soñamos, aunque tenemos a guardar el último momento del sueño. ¿Sí? Es por eso que por lo general nos despertamos en el momento más tenso del sueño, casi en la resolución del sueño. Y solemos acordarnos por lo general el final del sueño. Y a medida que vamos profundizando, vamos viendo detalles y de cómo empezó. Esto es un ejercicio incluso, es un ejercicio mental. Y cada vez que uno se aproxima más al mundo de los sueños, se vuelve más hábil para interpretarlos, para ver símbolos, para ver personajes, escenas recurrentes en los sueños. Porque, como les decía hace un momento, los sueños nos conectan con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza más profunda, pero tienen una función. Toda función psíquica, están ahí por un motivo. ¿Cuál es el motivo? Sí, ¿no? Depende de la perspectiva. Por ejemplo, para los freudianos, perdón si me equivoco,
pero tiene que ver más con los deseos reprimidos, con lo que no es expresado, manifestado, trabajado en la vigilia. En esta postura, desde la cual les hablo en este momento en específico del taller, es la filosofía junguiana y pues tiene una función más arquetípica, es decir, nos conecta con el ser humano primigenio, con los primeros humanos que habitaron en el planeta. Ahora, si ustedes quieren recordar mejor sus sueños, hay una pequeña técnica, muy sencilla. Si es que están con tiempo, ¿no? Al momento de levantarse, si tienen toda la intención de explorar el mundo de los sueños, de conocerse a través de los sueños, y se levantan y tienen un sueño fuerte y quieren interpretarlo, quieren ver qué hay, antes de levantarse, no abran los párpados, no abrir los ojos, por así decirlo, no moverse, un momento te puedes poner boca arriba, depende de cómo hayas dormido, y comienza a analizar el sueño. Comienza a pensarlo, comienza a ver los elementos, comienza a memorizarlo, comienza a grabarlo, para que luego lo puedas analizar a más profundidad. Tomarse unos segundos antes de levantarse, a repasar las escenas, y también es importante repasar los sentimientos. En los sueños, al igual que las emociones, son un componente muy básico, muy antiguo del ser humano. Entonces, cómo nos sentimos también influye bastantísimo en la naturaleza de los sueños. Analizar cómo nos estamos sintiendo en ciertos sueños. A veces nos sentimos bien, a veces, por lo general, nos sentimos incompletos, sentimos miedo, sentimos algo que tenemos que resolver, solemos sentir preocupación, pero también depende del estado mental en el que esté la persona, puede sentir sueños más gratificantes, más realizados, por así decirlo. Ok, y luego registrarlo. Ya vamos a ir, aparte de las diarias de los sueños, puedes tener un simple blog de notas y vas registrando. Si es que tu objetivo claramente es conocerte a ti mismo y al menos si tienes un sueño recurrente, que suele pasar mucho también, ¿por qué estás teniendo ese sueño? De todas maneras, este taller queda grabado, seguramente la presentación estará en la biblioteca de la comunidad de Latam, para quien dar un vistazo a esta información. Te escuchamos, parcero. Gracias, Martín. Martín, una pregunta. ¿Siempre que dormimos soñamos o podemos dormir sin necesidad de soñar? Ay, qué buena pregunta. Entonces, una pregunta súper interesante. No sé si tengo una respuesta definitiva. Y con mucho riesgo de equivocarme, te podría decir que no siempre soñamos, a mi parecer. Depende mucho de cómo estemos haciendo nuestro descanso. Y depende mucho de la persona también. Hay personas que durmiendo pocas horas pueden tener sueños. Hay personas que tienen sueños durante las horas de la madrugada, por así decirlo. Hay personas que tienen sueños un poco antes de despertar. Con un riesgo de equivocarme, yo diría que no siempre soñamos, porque va a depender de cómo la persona ha llegado a esta fase del descanso. Sabemos que soñamos en la etapa más profunda del descanso. Sí, nuestro cuerpo ha pasado ya vamos a ver las fases. Son como 3 o 4 fases, y es en la etapa final donde se produce como el clímax, la cumbre del descanso. Entonces yo me atrevería a decir que no siempre soñamos y va a depender mucho de qué capacidad también tenemos para recordar esos sueños. Por lo general, cuando soñamos, ahora sí nos acordamos. Hay veces que simplemente se despierta y no sueña. Y tiene mucho que ver con cómo llegamos a las fases de descanso, a mi parecer. Papá, ¿tú qué opinas? ¿A quién le preguntaste, Martín? Sí, a ti. No siempre soñamos, o tal vez hay otra teoría que nos dice, ¿no?, que no siempre nos acordamos de lo que soñamos. Pero yo me iría más por la postura de que no siempre soñamos, no siempre llegamos a esa etapa propicia del descanso donde se produce el sueño.
Pero bueno, ay, no sé, o sea, me da muchas vueltas la cabeza, porque, o sea, personalmente me ha pasado que, digamos, los microsueños, que son los, como su nombre lo dice, son sueños muy pequeños, reparadores, y a veces en esos sueños tan cortos he llegado a soñar. Entonces, por eso me da vueltas en la cabeza, siempre que uno duerme, sueña que, como tú muy sabiamente dices, una cosa es que no nos acordemos de otra muy diferente que pase, ¿no? O que también, pues no sé, o sea, la verdad no, me dio vueltas ahorita esa pregunta. Claro, es que depende mucho la, la capacidad de soñar, por así decirlo, de la persona. No, o sea, hay personas que seguramente te digan, no, yo sueño muy rara vez. Y por el contrario, hay personas que te digan, no, yo tengo una actividad onírica, se les dice una actividad onírica muy fuerte. Yo sueño bastante. No sé si sea alguna especie de sesgo mío, pero he notado, tanto en las pacientes, es decir, pacientes mujeres, o en las mujeres que he conocido en mi vida, suelen tener una actividad onírica muy fuerte y una capacidad increíble de recordar los detalles de sus sueños, de darles vuelta y de recordar sueños muy largos. Para mí me parece sorprendente esa capacidad. Y como les digo, no sé si se es muy bien, pero he visto, sobre todo en las mujeres, esa capacidad para darle vuelta, para recordar, para memorizar y categorizar los elementos que han tenido en sus sueños. Puede ser que no en todas, ¿no? Pero les cuento más o menos la tendencia que he visto respecto a este tema de los sueños. Es interesante. ¿Alguna pregunta aquí? Vamos a pasar. Hemos visto una definición breve de los sueños. ¿Sí? Vamos a pasar a su función, su importancia. Si alguien tiene una pregunta aquí de qué es el sueño, por favor, en un momento. Vamos a pasar ya a otro bloque del taller. Ok, ¿no? Bueno, vamos a la función, a la importancia de los sueños. Pitágoras, un filósofo muy querido para la escuela estoica, nos dice, el sueño es el hermano gemelo de la muerte. En su misterio revela nuestros deseos y anhelos más profundos. Perfecto. Al perder cierto control acerca de qué soñamos, el sueño se vuelve también un catalizador, un delator, si quieres, de anhelos, de deseos, de sentimientos profundos, interiorizados, o reprimidos incluso. Entonces, en la comunidad vimos también el ejemplo de un compa que nos decía, bueno, yo hago un reto NoFap, llevo mucho tiempo así, tengo la testosterona a cumbre, a pico, y a veces tengo estos sueños donde libero tensión sexual, donde libero energía sexual. Es un ejemplo, ¿no? De cómo el sueño también tiene una función catalizadora. Obviamente todo el descanso tiene una función renovadora en el cuerpo. El sueño, al estar dentro del descanso, así sean micro descansos, tiene esta función de catalizar nuestra vida psíquica, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras expectativas, anhelos, percepciones, juicios de la realidad que estamos viviendo. Escuchamos, compa. Eh, gracias, Martín. Martín, es que Lorena dice que si porfa puedes leer, que he escrito varias cosas ahí, o quieres que te los lea, te ayudo con eso. Ah, ok, claro, sí. Sí, perdón, no estaba viendo el chat. Te escucho, claro. Listo, entonces empieza de la siguiente manera. Dice, yo he soñado varias veces con piscinas, también con edificaciones donde no puedo salir y subo y bajo escaleras y no logro salir. Cabe resaltar que los sueños son en lugares donde nunca he estado. Es muy extraño, nunca he sabido qué significa.
Ok, qué interesante. En efecto, nos vamos a adelantar un poquito, ¿sí? Les voy a enseñar un método para que puedan interpretar sus sueños. Es un método que se usa en sesiones psicológicas. Tiene sus secretitos, eso no los voy a dar, pero voy a ser generoso con todo lo que es la interpretación del sueño. También va a ser importante que hagan preguntas en ese punto. Habría que analizar qué representa la estructura del sueño, las emociones, qué asociaciones hay a ese sueño, ¿sí? Ya en la vigilia, preguntarse a uno mismo, ¿qué asocio yo, por ejemplo, con esta estructura, con la piscina, con el agua? ¿Y qué asociaciones arquetípicas hay de este sueño? ¿Sí? Desde un simbolismo un poco más universal, ¿qué significa esto de meterse el agua, del agua en sí? ¿No? Culturalmente, arquetípicamente para la sociedad. Pero también hay que analizar el sentimiento y la emoción que está detrás de ese sueño. Eh, un segundo, lo estoy buscando en el chat. Se me perdió aparecer, pero eh, ¿hay algo de unas escaleras también? Sí, ok. Sí, te lo vuelvo a El, leer. Igual hay varios ok, comentarios. la escalera en sí también tiene un simbolismo bestial. La escalera, ¿no? Conecta la parte más instintiva con la parte más mental, conecta el centro de la Tierra con las estrellas, es el puente que conecta ambos mundos. La escalera tiene un simbolismo grande, al menos en la psique y en la historia del mundo. Entonces, analizar esos simbolismos, analizar, por ejemplo, qué significa, qué hay en el tema de las piscinas, qué tema hay con las escaleras, hacer asociaciones de ideas, identificar qué emociones estoy sintiendo en ese momento, que me imagino una persona se siente un poco abstraída, ¿no? Un poco nublada ante estos escenarios eh, que nunca los ha visto en la vigilia, ¿no? Que son deslumbrantes, que muchas veces suelen ser muy complejos. Vamos a ir ya posteriormente al tema de la interpretación de los sueños. Entonces, muchas gracias por la aclaración. En este punto, espero que les siga aclarando estos temas acerca de los sueños. Si hay alguna otra pregunta, también bienvenida. Vamos a ir al tema de la interpretación en un momento. Pero hasta el momento, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de qué es un sueño y por qué aparece en el ser humano, bienvenido. Compa Edwin, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Yo recuerdo que cuando tuve 9, 10 años, pude darme cuenta que estaba soñando. Y, y dije, no, esto no es la realidad, es un sueño. Y cuando me di cuenta que estaba soñando, eh, pude hacer de todo en ese sueño. O sea, modifiqué digamos, las escenas, me convertí en lo que yo quería convertirme. Fue algo estupendo, o sea, fue algo genial, como Matrix, por ejemplo, fue así. Y siempre me acuerdo porque fue algo increíble, pero solamente pude hacerlo una vez, nunca pude hacerlo más, ¿verdad? Entonces, o sea, como recordar, o sea, como que darse cuenta del sueño que estás soñando y siempre como que quise poder volver a hacer eso, pero nunca más, nunca más pude, ¿verdad? Entonces, no sé, en base a los conocimientos que tú tienes o lo que has visto, digamos, ¿hay alguna, es posible eh, como llegar a darse cuenta que uno está soñando? Qué excelente pregunta, hermosa pregunta. La tomé en cuenta, sí, mientras realizaba este taller, y sí, los sueños lúcidos
con otro tema muy, muy bonito de abordar. Lo vamos a tratar en el taller. Y desde mi perspectiva, es el punto de encuentro con el estoicismo. Y sabemos que el estoicismo es todo razón, es todo raciocinio, es todo pensamiento, es todo lógica, es todo control de las emociones, voluntad, disciplina, eh, reflexión, conciencia. Todo esto es el estoicismo. Fue difícil para mí encontrar un punto de encuentro con los sueños, porque si en las obras de los estoicos, en todos los clásicos, no encontramos mucha referencia a los procesos oníricos, a los sueños. Encontramos ciertas referencias más generales, pero hacer la conexión. Para mí, la encontré justo en este punto de los sueños lúcidos. Durante el sueño lúcido, yo he tenido un par de sueños lúcidos. Y hay personas que tienen como que cierta predisposición o más habilidad también para los sueños lúcidos. Tú tienes cierto control durante el sueño. Sabemos que durante el sueño somos el personaje, somos el escenario y somos el espectador. Durante el sueño lúcido no podemos controlar el contexto, el fondo, por así decirlo, pero podemos controlar al personaje. Y aquí es súper importante eso, es súper interesante. Como en el sueño, que puede verse como una marea inmensa, algo muy profundo, algo que nos conecta mucho con el ser humano primigenio, ese pedacito de razón, de raciocinio, de elección, es que es el complemento, el punto de unión entre la parte racional y la parte instintiva, o la parte inconsciente. En psicología también hay varias tendencias, hay varias ramas, varios enfoques, varias de ellas menciona o define un inconsciente para el ser humano. Hay ciertas cosas que hacemos fuera de la razón. Hacemos como quien dice en piloto automático. Por ejemplo, una manifestación del inconsciente. Ese punto de encuentro, el sueño lúcido, es justamente la llave que necesitamos entre estoicismo y sueño. Vamos a tratar también el tema de los sueños lúcidos, mi compañero. Lamento no poderte responder a profundidad acerca del sueño lúcido, porque ya vamos con eso. Así que les traje justamente una infografía bonita acerca de eso. También vamos acerca de la interpretación de los sueños. En el chat encontraron, se los voy a compartir de nuevo por si acaso, encontraron un link que ya está en la biblioteca de la comunidad. El libro es sobre símbolos, la interpretación de símbolos, no es nada esotérico, ni como para predecirte el futuro, es al contrario, un análisis, podría decirse antropológico, histórico, de los símbolos. Por ejemplo, si tú buscas el símbolo de las escaleras, el símbolo de las abejas, vas a encontrar mucho de qué significa eso para el ser humano, con esta universalidad. Ok, veo que está prendido el chat. Van a encontrar los links a todo lo que es la comunidad, todo esto es gratuito. Personas que tienen asesorías conmigo, nos ha ido muy bien. Comunidad de Telegram, no lo usamos mucho, más para videos largos, hay una biblioteca, un Drive, la comunidad de WhatsApp, por lo general suele estar encendida, suelen haber buenas charlas, buenos cotorreos, de la vida, ¿no? Y a veces, muchas veces nos damos compañía y nos respondemos preguntas, sobre todo existenciales, filosóficas, o, o que tienen que ver con la salud mental. Ok, vamos a los tipos de sueño. Perdón, tengo un retraso. Ok, me falta un gráfico aquí, pero existen varios tipos de sueño. Hay varias clasificaciones acerca de los sueños.
dependiendo también el enfoque o la escuela psicológica desde donde se analiza. La interpretación de los sueños va a depender de esto, del enfoque de la escuela y de la experiencia también personal de cada individuo, de cada persona. Aunque hay sueños más universales, más recurrentes, la mayoría de sueños, sobre todo los más complejos, tienen un fuerte componente emocional, afectivo y personal, que está muy arraigado también a la historia vital de esa persona, y de las preocupaciones y de los asuntos pendientes que tiene que resolver o que está por resolver o que está enfrentando en ese momento. Como les contaba hace un momento, la ciencia no comprende completamente la función de los sueños, aunque hay avances muy interesantes. Estaba viendo hace poco un experimento que estaba logrando recrear en imágenes lo que una persona estaba soñando. Y era una especie de mezcla de lectura de las ondas cerebrales con el testimonio de la persona. Una nota muy loca, pero llegar, por ejemplo, a documentar y a retratar las imágenes que tenemos en los sueños. A mí me vuela la cabeza, o sea, o poder grabar a todos nuestros sueños. No es una idea tan descabellada tampoco. Eh, compa, parcero, Juan David, lo escuchamos. No, era para hacerte otro de los comentarios que han hecho. Fer dice que él ha soñado que se sale del cuerpo y se ve el dormido. Yo le digo que eso es desdoblarse, pero pues te dejo a ti que le respondas. Mm, claro, eso es un fenómeno que tampoco no hay una respuesta definitiva, yo me tengo que decir, es fantasía o realidad. Pero es un proceso, es un fenómeno que se ha registrado muchas veces en la historia de la humanidad. Eh, He escuchado también testimonios acerca de este tipo de sueños, y a veces en la vigilia, incluso. Y es hermoso, ¿no? Es una especie de vista de pájaro, una especie de, los griegos, los romanos decían vista universal, la vista cósmica, es una vista amplia, que estás pasando y quién eres en ese momento, una imagen bestial, brutal. Ah, no me ha pasado eso. He tenido sueños lúcidos, he tenido sueños premonitorios, pero en esa en especial no me ha pasado. Tampoco las parálisis del sueño, no. He tenido la suerte de no vivirlo, pero sé que son muy duras, muy complejas y a veces son experiencias muy traumáticas también. Y este tema del desdoblamiento suele ser una experiencia que ancla una emoción muy fuerte y depende de uno cómo haya resuelto esa experiencia, se queda con ese prejuicio tal vez toda la vida. Si fue una experiencia negativa y se llenó de miedo, realmente nunca más va a volver a querer experimentar algo así. Por el contrario, tal vez, si es que le pone atención a sus sueños, empieza a ejercitar esa área mental que es la de los sueños, podría llegar a sueños lúcidos, podría tener un poquito más de control acerca de los sueños. Suena un poco romántico, suena un poco idílico el tema de tener control de los sueños, pero se puede. Y es una habilidad que de igual manera se ejercita. Como cualquier otro logro en la vida, se necesita constancia, disciplina y paciencia para lograr esto. Hay personas, como les comentaba, que tienen más predisposición a los sueños y que puede ser más fácil tal vez, pero con constancia, con disposición, con voluntad se puede. Y uno está metiéndose estas ideas en la vigilia y, y de alguna manera está programando el inconsciente para que en sus sueños se revelen ciertas cosas. Muchos sueños que nosotros solemos anclar con los que son premonitorios, también son sueños que en cierto momento dieron una respuesta a la humanidad. Entonces, aquí me faltó un infográfico, mil disculpas, no sé qué pasó. Les decía los tipos de sueño, pero, a ver, estaba
Ok, en los sueños tienen una función, ¿no? Obviamente. Para algo están ahí en nuestra mente. Un don, una función, como les digo. En muchos casos, en muchos personajes, personas de la historia, actores importantes de la humanidad, los sueños aparecieron como una respuesta a una problemática que estaban viviendo en ese momento. Estoy viendo, por ejemplo, alguien que se está taladrando la cabeza con un problema que no puede resolver, le está dando todo ese tiempo de vigilia, y que durante su sueño esa respuesta aparece. No te aparece directamente, ¿no? Como te lo dice hoy en internet, la inmediatez, ¿no? Te lo dice un poco camuflado entre símbolos, entre emociones, entre imágenes arquetípicas, imágenes eh, antiguas a veces, imágenes complejas, símbolos complejos, pero les ha dado una respuesta. Entonces, muchos sueños que se consideran premonitorios también pudieron haber sido una respuesta de la mente humana hacia esas incógnitas tan profundas que tuvieron esas personas y que de tanto pensarlas en la vigilia, su mente durante el sueño pudo preparar, pudo revelar una respuesta. Entonces, los sueños son muy importantes. Podemos olvidarlos, no darles mucha importancia, pero cuando les prestamos atención son más frecuentes, son más recurrentes y además podemos utilizarlos a nuestro favor. No solo por el ocio, el morbo, tal vez de conocernos, de conocer nuestra parte más oscura, no incluso para ayudarnos para cumplir nuestros objetivos. Una herramienta que usamos a nuestro favor es que tenemos un plan, si es que estamos enfocados, si es que queremos aprovechar todo lo que está en nuestras manos para poder hacer un cambio. Paradójicamente, las mejores herramientas que tenemos para hacer un cambio ya las tenemos con nosotros, son gratis, son parte de nuestra naturaleza humana, solo que están ahí sin utilizar, olvidadas de alguna manera. Los sueños entre ellos. Ok, compa Juan David. Gracias, Martín. Pero Martín, sí está bien, o sea, personalmente acá en Colombia eh, tengo amigas y conocidos que personalmente dicen que cuando se sueñan que alguien se está casando, es que alguien se va a morir. Entonces les da miedo soñarse eso. Que si se sueñan con ratas, es que los van a robar. Y que si sueñan con culebras, son deudas. O sea, personalmente yo no creo en eso. Me da risa siempre que me cuentan eso. Pero no sé si es que ellos se sugestionan tanto que dicen que muchas veces sí llega a suceder eso. Entonces, no sé, te quería preguntar eso, si o sea, no literalmente se sueña uno con lo que realmente va a suceder, sino, digámoslo así, con simbolismos o cosas que estén relacionadas. Es como hay otro que no recuerdo que soñarse con dientes, qué es lo que significa. O sea, hay una serie de, no sé si serán mitos, leyendas o serán reales. Entonces quisiera preguntarte a ti. No, claro, hay sueños que son mucho más frecuentes en las personas. Por ejemplo, soñar que se te cae un diente, soñar que pierdes un diente, soñar que estás volando, soñar que estás manejando una bicicleta. Hay gente que sueña que se mueve. Es, es increíble la capacidad que tiene el sueño. Y ahora, claro, el ser humano se ha inventado mil maneras de interpretar los sueños. Estas formas de interpretar los sueños por lo general suelen estar diseñadas como fórmulas genéricas para poder querer interpretar cualquier tipo de sueño. Usted dice, claro, si sueñas con serpientes significa esto. Y tal vez sueños con águilas, tal vez sea esto. Antiguamente se interpretaban los sueños incluso en las vísceras de los animales. Este es un fenómeno que se ve tanto aquí en Latinoamérica como en otras partes del mundo. La interpretación del sueño es algo muy interesante. A mí me encantan los clásicos, todos los que están en esta comunidad lo saben.
hablar sobre el oráculo de Delfos o los oráculos que tienen los griegos para interpretar los sueños, también es muy interesante. El tema de los profetas, el tema de quienes sabían interpretar sueños, y era su arte, su trabajo, su forma de vida. El ser humano está lleno de sueños. En la historia está lleno de sueños, en sus mitos está lleno de sueños. Y es un tema fundamental, importante y lindo de revisar, sobre todo para nosotros en esta comunidad. Quiero hablarles, esto es importante, es una hipótesis en psicología, se llama la estimulación de amenazas. Ahorita estamos viendo la importancia y la función del sueño. Los sueños nos permiten lidiar con nuestras ansiedades y miedos en un ambiente controlado. Una forma de practicar para futuros eventos estresantes. Debido a que son un mecanismo de defensa evolutivo, por eso tenemos a soñar con miedos y consternaciones que fueron relevantes para nuestros ancestros hace miles de años. Entonces, para nuestros ancestros, seguramente quedar abandonado era terrible, ser expulsado era terrible, quedar herido y alejarse de la tribu tenía que ser terrible, ser traicionado, ser envenenado, ser asesinado. Son este tipo de sueños que tal vez en ese tiempo fueron más recurrentes y que ahora de igual manera afectan nuestra psique humana, porque como les decía, en tiempos geológicos, la humanidad tiene un periodo cortito, apenas se ha despertado. Es muy corto en comparación a otros momentos históricos del planeta, del universo. Entonces, tenemos mucho anclado de eso. Muchas personas seguramente han soñado que están siendo perseguidos, o que tal vez están siendo asaltados, que tal vez están siendo atacados, que están siendo eh, violentados, incluso, ¿no? O que están siendo agredidos de alguna manera u otra. Los sueños tienen esa función, ese anclaje. Nos conecta mucho con el ser humano primigenio. Y según esta hipótesis, podríamos entender por qué no solemos soñar con actividades modernas, como leer, podemos soñar que estamos escribiendo, tal vez. Quienes están metidos mucho en el mundo de los sueños y han estimulado mucho los sueños lúcidos, dicen que es muy difícil, por ejemplo, leer dentro del sueño, escribir dentro del sueño, pero que se puede lograr, ¿no? O que no soñamos con teléfono, o que no soñamos con personas con mascarillas. Seguramente las nuevas generaciones, o mal, ¿no? Pero la mayoría de personas no sueñan con cosas modernas, por así decirlo, como la mascarilla, como el que está con el teléfono, está revisando el teléfono. Claro, hay excepciones, ¿no? Que no hablamos de un tipo de, de verdad absoluta, definitiva. Al contrario, es una exploración humilde y hay muchas preguntas. Sus preguntas ayudan a que profundicemos más en los temas. Compa Juan, lo escucho. Gracias, Martín. Bueno, primero te quería preguntar, dicen, no me acuerdo si leí o me contaron, la verdad no lo recuerdo, que cuando uno sueña que va caminando y se cae, que así es como cuando uno se muere. O sea, que llega un momento en que uno realmente se cae y ya si se cayó, ya pico y chao, ¿sabes? Que así es que fallece uno. ¿Eso es cierto o son especulaciones? Otra, quiero pedir tu autorización. Me están pidiendo mi número de teléfono y pues por respeto a ti quería pedirte la autorización si puedo enviarlo ahí. Ah, claro, sí. No he revisado el chat, pero sí, puedes hacerlo. ¿Por qué no? A ver, el, el tema de interpretar un sueño de esa manera puede ser peligroso en mi punto de vista. Uno puede meterse una idea en la cabeza y volverla destino. Pues también es peligroso y tiene su delicadeza el arte de la interpretación de los sueños. Y si uno interpretaba mal el sueño del rey, seguramente
se podía morir, o si interpretaban de manera que lo desacreditaba o ponía en duda el liderazgo, la ética del rey, seguramente el rey lo desterraba, por lo menos, de la corte, o lo sacaba de ahí. Interpretar un sueño de esa manera es peligroso, a mi punto de vista. Uno puede meterse una idea y cuando uno se mete una idea en la cabeza, esta tiene poder, se queda ahí, hasta no resolverla, hasta no darle un sentido más completo. Es peligroso. Para mí no sería un presagio, por así decirlo, ¿no? Que ahora hay sueños muy específicos que ante situaciones muy complejas seguramente, ¿no? Imagínate las personas que iban a morir en una guerra y dormían la anterior noche con que soñaban, o las personas que aguantaron el holocausto, ¿no? Con que soñaban, o los migrantes, en todas las edades y épocas de la humanidad. Teníamos otra mano levantada, me parecía que era una compa. Sí, Natalia, Natalia. Sí, buenas noches, Sí, Natalia. buenas, compa. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo es que se puede identificar qué tipo de sueño es el que estamos teniendo? Si es en base a que nuestro estado emocional en el día estuvo bajo, alto, es decir, si estuvimos tristes y eso, según lo que vivimos en el día, eso nos trasladamos al sueño o si puede ser subjetivo, si puede ser real. No sé si me explico, compa. Más o menos. Ok, verás, si lo entiendo bien, ¿cómo nosotros podríamos darle un sentido, darle un significado, incluso darle un seguimiento, poniéndole atención a los sueños, llevando un diario de sueños? Y la idea es no hacerlo engorroso, ¿no? Y que a veces hablamos de un diario filosófico y uno se dice, no, y ahora un diario de sueños, si el filosófico quedó ahí botado. La idea es hacerlo en un solo diario. Ahí anotas tus pensamientos, tus cuestionamientos, tus ejercicios estoicos, en este caso, y también tus sueños. Y a medida que tú vas llevando una especie de crónica, una especie de registro, ves qué emociones se están repitiendo. Si encuentras cierto, cierta emoción que se ha vuelto repetitiva, por así decirlo, cierta situación que se ha vuelto repetitiva, hay que prestarle atención, porque tu inconsciente desde esta postura psicológica te está preparando para un evento que es muy probable que pase a futuro. Entonces, es una especie de preparar. Desde mi postura, no hay que mitificar mucho los sueños, porque suele ser peligroso, como lo decíamos hace un momento con el parse. Una mala interpretación se puede convertir en destino. Y el ser humano es muy susceptible a impactarse, a quedarse con las ideas, a quedar en estado de shock a veces. Entonces, tú sabes, ¿no? En el mundo actual, vemos que hay gente que paga por chamanes, que paga eh, por personas que te leen el futuro, o te leen el tarot de una manera incorrecta, o te interpretan o le hacen brujería a alguien, o te interpretan el sueño, o interpretan la suerte, las cartas, por así decirlo. Si es que tu mente es susceptible a, a caer en fanatismo, ¿no? Este tipo de ideas, yo no lo recomendaría. Es es peligroso también mitificarlas. En este caso, si es que nosotros le damos un tinte tenebroso a nuestros sueños, esa vaina la vamos a asociar de una manera negativa. Entonces, depende mucho de cómo los veamos. Pero no sé si respondí bien, Natalia, pero más o menos mi recomendación, o sea, llevar un registro y ver qué se está repitiendo y qué te quieren decir estos, ¿no? Porque desde esta postura sabemos que tienen una función, tienen un porqué, un para qué. No, no son ocio de la mente, ni están ahí porque sí.
Y hay que poner esa atención. Entonces, te escuchamos, compa Natalia. ¿Hay algo que quisieras precisar? Sí, gracias, compa. Lo que se dice en el tema este de los sueños es que nosotros, durante a lo largo del día, estamos recibiendo, nuestro subconsciente recibe tanta información de los distintos sentidos, gustativos, olfativos, visuales, y eso va impregnándose. Y es cuando, de noche, cuando soñamos, es lo que vamos a soñar, las sensaciones que hemos tenido durante el día. Ok. Y, y es que también podemos ver la mente humana, los ojos, nuestra vista, nuestros sentidos, como un filtro, no del todo eficiente, pero un filtro que nos ayuda a comprender, a procesar, a percibir la realidad. Mucho de lo que vemos, bueno, está en nuestra vigilia, en nuestros pensamientos, en nuestros diálogos internos, pero también hay mucha información que se va al inconsciente, que es tan vasta y tan compleja que no logramos sintetizar a primera. Entonces, a veces cuando estamos viendo emociones muy fuertes, estamos eh, tal vez viviendo momentos culturales o sociales fuertes, también se intensifican los sueños y soñamos con ciertas cosas relacionadas. Obviamente, nosotros estamos inmersos en situaciones arriesgadas, por así decirlo, o en situaciones que requieren de nuestra acción. Y depende de la decisión que tomemos, se va a resolver de una u otra manera. Entonces, ese es el sueño. Es que no hay una postura, ¿no? Que te diga, si alguien se acerca a robarte con mano armada, ¿te debes resistir o debes entregar tu celular, por ejemplo? Y alguien está soñando, es efectivamente eso, que lo están asaltando. Y dice, no, no te voy a dar mi teléfono. Pa, una agresión, un apuñalamiento, una bala. O al contrario, dice, no, toma, llévate esto. Y en el sueño el ladrón se va. Este tipo de función tienen los sueños. Entonces, por eso hay que tener cuidado con identificarlos, pero hay que ver qué emociones están detrás y ir llevando un registro. Compa Edwin, buenas noches. Sí, sí, quería compartir algo, pero a la vez también de repente tener una orientación, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero sí me gusta leer muchos libros de psicología y esto desde que empecé a tener mucha ansiedad y hubo un momento hace unos meses en que esa ansiedad se convirtió así como casi un ataque de pánico en plena calle, ¿verdad? Mientras estaba haciendo mis actividades. Y, y días, digamos, antes de eso, semanas antes de eso, yo soñaba mucho. O sea, sí dormía mis 7 horas, pero soñaba mucho, soñaba bastante, y diferentes cosas, ¿verdad? Que hubo un momento, sí me preocupaba porque de repente decía, quizás todo esto es porque me estoy soñando y qué significará o estoy preocupado por algo y no sé. Entonces, eh, la psiquiatra me dio o sea, un ansiolítico que me dijo, bueno, si te vuelve a pasar así en la calle, te tomas esto y te vas a tranquilizar. Entonces, quise profundizar en varios libros, artículos y encontré algo interesante, ¿verdad? Decía que uno entra a una fase del sueño ligero, que es la primera fase, en los primeros 5 o 10 minutos, después entras a la segunda fase y después entras en la siguiente hora a una fase tercera, cuarta, que le llaman, donde ya el cerebro se enlentece, ¿verdad? Y ya después de esa fase viene lo que es el sueño REM, donde el cerebro está activo. Ahora, lo que yo interpreté fue que, o sea, después de esa tercera fase, en el sueño REM es en donde empezamos a soñar, ¿verdad?
Entonces, en ese artículo que encontré es que, digamos, las personas tienden a desarrollar más ansiedad o depresiones porque eh, no pasan mucho tiempo en la fase tercera y cuarta, donde el cerebro se enlentece y en realidad descansa, sino pasan más, o sea, se van directo al sueño REM, ¿verdad? Donde empiezan a tener sueños, pesadillas. Entonces, Sí, ya tu sueño ya no es reparador y en realidad más bien, pues, no descansas, ¿verdad? Y es un círculo vicioso porque te pones más ansioso, más depresivo bueno, entonces, cuando yo supe eso, lo que yo decidí hacer fue, bueno, si no estoy, si estoy soñando tanto es porque en mi sueño yo dije, de repente mi mente quiere seguir resolviendo problemas. Y debo decirle a mi mente que ya, que descanse, que deje de resolver, los problemas se resuelven en el día. Entonces yo lo que hice fue antes de dormir, me tomaba el ansiolítico que me dio la doctora y, y ya dejé de soñar tanto, ¿verdad? O sea, los sueños ya eran mínimos y realmente descansaba. Pero esto lo comento, pero también tenía una duda y no sé si he interpretado bien, ¿verdad? O sea, si en el sueño REM es donde realmente nosotros tenemos los sueños o a veces las pesadillas. Entonces, quería compartir esto, pero a la vez también quería preguntar si estaba en lo correcto, si es en el sueño REM donde nosotros soñamos y tenemos las pesadillas, todo eso. en efecto, la evidencia nos dice que es en esta fase del sueño, en esta fase del descanso, donde aparecen justamente los sueños. Es un momento en que la mente comienza a tener más actividad cerebral. El movimiento de los ojos se intensifica, las ondas cerebrales cambian en ese momento. Entonces todo está en sintonía, ¿no? Cuando aparecen los sueños. Atención de las pesadillas también. Y claro, ciertos medicamentos, ciertas sustancias inhiben la capacidad de soñar. Entonces también hay que ponerle atención mucho a los hábitos que tenemos. Y si alguien, por ejemplo, no todos funcionamos bajo la misma receta, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, se da cuenta que está comiendo pesado por las noches y esto influye en el proceso de sueño que tiene y que no sueñe. Y, o podemos decir a alguien, ¿no? Que tiene una intensa actividad cardiovascular, por ejemplo, y, y que de cierta manera oxigenando su cuerpo y con la meditación ha dicho, no, mis sueños son más claros, son más lúcidos, y les he puesto atención y pues de manera más frecuente. Entonces va a depender mucho de nosotros. Son herramientas evolutivas que están ahí, que pueden actuar a nuestro favor y que si las ignoramos van a hacernos pasar un mal momento hasta que decidamos poner manos a la obra o resolver esos asuntos que tenemos pendientes en nuestra vida emocional, en nuestra vida psíquica. Vamos a pasar a un tema muy bonito, no sé si lo pueden ver bien en la presentación, es el tema de los sueños lúcidos. Este es un tema hermoso, es un tema real, eh, es real. Yo he tenido un par de sueños lúcidos. No han sido muy largos, han sido sumamente intensos. Seguramente hay compas aquí que han tenido varios sueños de este tipo. Los sueños lúcidos son experiencias en que hay un nivel de conciencia mientras se sueña. Y al haber este nivel de conciencia, se toma control sobre el contenido, las cosas que están pasando en el sueño. No mucho cerca del escenario, no, pero sí de los aspectos inmediatos que están en nuestro campo de acción. Para un estoico esto es loquísimo, porque imagínate llevar la dicotomía de control al mundo de los sueños. Es como la Matrix, es como entrenarte en este mundo de los sueños y saber que ciertas acciones enfocadas nos dirigen a ciertas metas, a ciertos caminos, a ciertos objetivos. En temas de los sueños lúcidos es muy complejo. De igual manera, esto es una aproximación nada más. Se puede potenciar, se puede ejercitar, uno puede
puede nutrirse mucho de los sueños lúcidos, uno puede conocerse, uno puede utilizarlos para cumplir sus objetivos, para cumplir sus sueños, uno puede utilizarlos para resolver incógnitas que está atravesando o que está resolviendo en ese momento. Espero que se vea bien la diapositiva, igual para los que están en la comunidad la vamos a tener ahí. Nos encantan mucho las infografías. Es igual, pertenece a Pictolike, sueños lúcidos. ¿Ah? Somos conscientes de que estamos soñando, nos hemos dado cuenta dentro del sueño que estamos soñando, ¿no? Magnífico. No es un evento que se viva todas las noches, que se sueñe siempre. A veces suele ser incluso aleatorio, hay ciertas predisposiciones, pero ¿cómo nosotros podemos potenciarlo? Llevar un diario de sueños, ¿cómo les digo? Para que no se compliquen, puede ser el mismo diario filosófico, una especie de diario psicológico al final de cuentas. Lo tenemos ahí, si es que están interesados, puedes tenerlo incluso como notas en el teléfono. Si quieres ver cierto patrón, darle cierto seguimiento, esa es la manera. Llevar un registro, ubicar qué cosas se están repitiendo. Entonces, la infografía nos dice que es este sombrero, ¿no? En los sueños son un mundo espectacular, complejo, lleno de misterio. ¿No? A veces provocan miedo. Vamos a ver el tema de las pesadillas también. A veces causa mucha intriga, mucha angustia de revivir cosas de nuestro pasado o de nuestro árbol familiar incluso. Súper interesante. Entonces, este tipo de ejercicios, por ejemplo, identificar elementos recurrentes en los sueños, cuando vuelvan a repetirse dentro del sueño, va a ser más fácil identificarlo y va a ser el clic, la conexión, la apertura, el primer paso del sueño lúcido. Hay formas también dentro del sueño, depende mucho de la habilidad onírica, por así decirlo, de la persona, donde, por ejemplo, puedes empezar a contar los dedos de tu mano. Una actividad muy simple, porque te va a ubicar también en dónde estás y qué estás soñando. Entonces, entrenarse un poco antes de dormir, por ejemplo, el tema de las manos ayuda bastante. No soy yo eh, no soy mucho de soñar. No, suelo tener sueños frecuentes durante temporadas, pero yo sé que si yo o cualquier persona ejercita o lleva el diario de los sueños de manera disciplinada, seguramente va a potenciar los sueños que tiene. Y van a haber incluso conexiones entre sueños. Entonces es súper interesante y a veces perturbador para muchas personas encontrar sueños que tienen conexión. Y es que, claro, el inconsciente de la mente humana nos está diciendo algo. Ahora, las razones para intentar tener sueños lúcidos, ¿no? Un desafío mental, todo desafío nos vuelve mejores. Una forma de terapia, claro, en especial para las personas que tienen pesadillas frecuentes, que sienten mucha angustia durante su vigilia, o a veces incluso que tienen problemas del sueño, que ese es otro tema. Se coge con pinzas también porque los problemas del sueño merecen su propio taller, merecen su propio espacio. Es muy amplio hablar sobre eso. No lo vamos a tocar a profundidad acá. Entonces, también nos ayuda como una forma de terapia o incluso como una actividad enriquecedora, una actividad gratificante para ti mismo, para tu psique, para conocerte mejor. Los sueños lúcidos. Si alguien tiene alguna pregunta aquí, bienvenida totalmente. Yo he tenido un par y han sido una mezcla de fascinación y terror también. Eh, Va a depender mucho de la persona y el estado del ser en el que se encuentre también para, para que todo este sueño se resuelva, ¿no? En esta fórmula, en esta receta, que tiene todos estos elementos, estos condicionantes, y que tiene un fuerte componente emocional también. Entonces, si uno está tranquilo, realizado, meditado,
es más probable que durante un sueño puedan mantener esas emociones y puedan permitir que el sueño lúcido se prolongue en este caso. Bienvenido a cualquier tipo de pregunta. Este es un aspecto muy interesante del sueño. Como les digo, es una humilde presentación que no va a abarcar a profundidad todo el mundo de los sueños. Es algo que se debe seguir tratando en la comunidad, con sus preguntas, o incluso en este momento, si es que tienen alguna pregunta o alguna observación que hacer. Vamos a pasar a otro aspecto importante. Compañero Jefferson, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Mi pregunta sería, bueno, yo estaba escuchando por ahí, o bueno, lo que comparten los compas que ellos han tenido todo este tipo de experiencias y sueños. Y bueno, yo en lo particular, pues yo nunca he tenido, por así decirlo, un sueño lúcido. Quería saber si esto es malo o bueno, o por qué no he tenido este tipo de sueños. Esa sería como que mi duda principal. Ok, claro que sí. Y es que estadísticamente no aparecen de manera frecuente. Debe existir casos, estoy seguro, de personas que en toda su vida nunca van a tener un sueño lúcido. Y es una realidad también muy dura y abrumante. Ahora, yo no digo que esto sea definitorio. Yo digo que si alguien se propone, si es que alguien se pone esa meta, ese objetivo, y comienza a trabajarlo, comienza a aplicarlo, a estudiarlo, a ponerle atención, va a ser más fácil. Entonces, yo lo reto a mi compañero, que tenga un sueño lúcido, que nos cuenta. No sé si estás en la comunidad. Bueno, no sé en qué grupo, o sea, yo solo estoy en un grupo que se llama Proyectos de los Compas, algo así. Pero pues sí, me sería interesante tener un tipo de estos sueños porque Ay, realmente nunca lo he vivido. claro, claro. Este es el grupo de estoicismo. Si revisas en el chat, vas a encontrar el link a la comunidad. Entonces, no es algo que va a aparecer de manera premeditada, voluntaria. Y puede ser frustrante incluso. Puede aparecer cuando menos te lo esperes. Pero si tú le pones atención, vas llevando un diario, vas interpretando qué estás soñando, vas viendo, por ejemplo, qué símbolos son fuertes o qué se repite en tus sueños, te aseguro que vas a poder tener un sueño lúcido. Y es de a poquito, es una habilidad que se va entrenando, poco a poco lo vas mejorando. Y al menos desde mi experiencia, como te digo, yo he tenido un par en toda mi vida, dos, dos. Debe haber seguro personas que lo han tenido más, pero claro, si nosotros nos proponemos a cultivarlos, a desarrollarlos, van a aparecer. Yo se lo puedo dar reto a mi compañero Razón. Espero que también utilice el material bibliográfico de esta sesión, porque ese libro es importante, ya lo vamos a ver. Pasamos a mi compa Muchas Karen, gracias. un gusto. Hola, compa Karen, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Soy Karen. Karen, la Ah, señora de los gatos. Lucifer. bueno, La espérame. señora de las zanahorias. Bonito Ándale, nombre. esa mero. Este, yo he tenido sueños lúcidos, pero como que empecé a tenerlos por una publicación que vi en Facebook. Una publicación que vi en Facebook donde decía que, por ejemplo, cuando querías tener sueños lúcidos, empezaras apuntando, por ejemplo, tienes un sueño, empiezas apuntando tus sueños, qué es lo que vas soñando. Y así diario, como que llevas un diario de tus sueños, un diario de tus sueños, entonces poco a poco como que te vas haciendo consciente de qué es lo que estás soñando. Entonces el sueño lúcido, bueno, el que yo tuve fue como de estar soñando, pero despertarte en tu sueño. O sea, como decir, esto lo estoy soñando y tú poder controlar lo que estás soñando. Y ya Así es. cuando lo haces como que la primera vez, de ahí como que lo empiezas a intentar más veces y ya de ahí es como que ya lo haces.
pero así empecé como anotando primero qué es lo que soñaba, acordándome de, no, pues ayer soñé esto, lo voy a apuntar, y así como que se te va haciendo más fácil. Claro que sí. Y como les comentaba al inicio del taller, Karen, yo tengo la teoría de que las mujeres tienen una capacidad onírica más perceptiva, por así decirlo, más predispuesta o más desarrollada al mundo onírico, al mundo de los sueños. Eh, si es que tú te lo propones, yo te aseguro que vas a tener más sueños lúcidos. Sí, no, Y sí, ese es un sí he mundo tenido varios, bueno, pero lo que sí, como que me intriga es como, porque estaba, en un grupo que se llama Viaje Astral, que han hecho como que sueños a vidas pasadas. Entonces es como que digo, eso sí lo quisiera hacer, pero ahí sí como que todavía no, eso sí no lo he podido hacer. claro, ese es otro fenómeno sin respuesta que tiene la ciencia. Es muy controversial, Porque es dicen muy que, por complejo, ejemplo, es muy bonito también. porque por ejemplo dicen que para hacer eso, las regresiones en YouTube hay varios videos, Claro, claro. Hay pero gente que ya lo los he hecho vende, y me claro. quedo dormida y no regreso ni nada. No, imagínate. Y es raro, desde mi punto de vista, yo soy súper racionalista, soy muy bien lógico, y se me hace difícil, por ejemplo, comprender tipo, de una regresión a una vida pasada. Tiene que haber mucha influencia, ¿no? Y expectativas también. Pero es un fenómeno que está ahí y que ha pasado y que mucha gente lo siente como real o lo ha percibido como real. Y tiene toda la importancia y la validez. Y es otro aspecto hermoso del mundo de los sueños. Y como los sueños premonitorios, como los sueños lúcidos. Para los antiguos existían dos fuentes de donde emanaban los sueños. Me estoy refiriendo a los griegos, ¿no? Eh, de un cuerno de marfil aparecían los sueños más hermosos y, por así decirlo, los premonitorios. Del cuerno humilde, por así decirlo. O no, a ver, perdón si lo dije mal. Perdón, sí, de un cuerno hecho de cuerno, ¿no? De la parte del animal, nacen los sueños más hermosos. Y de un cuerno de marfil nacen los sueños banales, ¿no? Sueños que no tienen, por así decirlo, ninguna función importante. Entonces los sueños que de alguna manera se anticipaban a una situación que nosotros lo entendemos como premonitorios, también eran una solución que maquinaba la mente hacia ciertos problemas que ellos tenían en específico. Así decidían a veces guerras, así decidían, tomaban decisiones importantes en cuanto a los estados que manejaban ellos. Entonces, el sueño, desde mi punto de vista, si es que alguien lo potencia, lo cultiva, lo trabaja, es un comodín increíble para complementar tu personalidad. Un potenciador a todo nivel, como meditar. Es un enriquecimiento de la mente bestial que te va a ayudar en todas las áreas. Mira tu estudio, seducción, negocios, lo que quieras. Cultivar los sueños te va a complementar como persona, por así decirlo. Más allá de una recomendación, debería ser una responsabilidad también. Yo también personalmente me lo planteo. Y es que ha habido periodos de mi vida donde les he puesto más atención a los sueños. Tengo varios registrados e interpretados. Y de algunas personas también que he atendido. Pero hay otros periodos donde, por así decirlo, los he dejado en segundo plano. Por ahí también hay quienes dicen que cuando hay luna llena, por ejemplo, o cuando hay ciertos procesos geológicos de relación con la Tierra, el Sol, ¿no?
las estrellas o incluso meteoritos, ¿no? Estrellas fugaces, este tipo de fenómenos cósmicos, también potencian la actividad omnímoda. De igual manera que ciertos alimentos que también potencian, y que son potenciadores, hacks, por así decirlo. Si queremos adentrarnos en el mundo de los sueños, como les decía, recomendación y parte de responsabilidad con uno mismo también. Compa Juan David, te escuchamos. Gracias, Martín. Martín, en algún momento leí que también depende mucho de hacia qué lado duerma uno. Es decir, el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Uno es como la parte racional y la otra es como la parte de la imaginación y etcétera. Entonces, en algún momento leía que dependiendo hacia el lado donde uno se acueste, va a tener más sueños o va a ser la parte más racional. ¿Qué es cierto hay de eso? Mm, no podría decirte que sea definitorio, puede ser descriptivo para casos, ¿no? Para cierta proporción de la población. Pero depende mucho de cómo la persona llega a ese estado de sueño, que decíamos es el REM, no sé si lo estoy pronunciando bien, REM, REM. Eh, Va a depender mucho de la persona. Yo en mi adolescencia lo viví, recuerdo los sueños más intensos que tuve, creo que coincidió con mi primera borrachera. Yo tenía unos 15, 16 años. Y era muy insensato en ese tiempo. Me había pegado una borrachera horrible y al siguiente día en la madrugada tuve unos sueños muy complejos, muy hermosos y de alguna manera eso había potenciado mi capacidad de dormir y esa vez lo percibí así. Y depende mucho de cómo uno llega a ese estado del sueño. Como les digo, es un estado donde nuestro cerebro está en mucha actividad, parecida a la vigilia. Nuestros ojos se mueven de manera desorbitada, una cosa súper cruda de ver, si no fuera por nuestros párpados. No, o sea, hay gente que duerme con los párpados abiertos, por así decirlo, con los ojos abiertos. El mundo de los sueños es muy complejo. Eh, pero depende, ¿no? Y si hay alguna fórmula, si a ti, por ejemplo, parce, te funciona eso y, y estimula que sueñes, está bien, ¿no? Siempre cuando haya un equilibrio, ¿no? Con el buen descanso, el dormir bien. Entonces, depende. Entonces, como les digo, hay hacks, hay técnicas, incluso hay meditaciones, hay incluso alimentos, hay audios que te ayudan a entrar a estos procesos del sueño. Entonces, depende de uno nada más, y es algo gratuito, es increíble, tan irónico que las cosas más importantes de la vida sean gratuitas, no tengan precio, o no se les pueda poner. Ahora, gracias a los compas firmes que están aquí, vamos a hablar sobre las pesadillas. Las pesadillas son sueños, son perturbadores, son muy intensos. Están llenos de emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la tristeza, la desesperación. eh, otros sentimientos negativos, seguramente la decepción, bueno, la ansiedad, claro, la decepción, el miedo. Son situaciones amenazantes, son situaciones peligrosas, angustiosas, y puede generar una fuerte respuesta emocional, puede generar incluso un trauma, un problema psicológico, una patología tal vez de la personalidad. Entonces hay que ponerles atención. Por lo general, mientras somos niños, solemos ser más propensos a las pesadillas. Claro que depende, ¿no?, de la persona y del momento y de las cosas que está viviendo. Y si han habido traumas previos también. Estas experiencias pueden ser vividas, aterradoras, y obviamente causan tanta alerta en el cuerpo que uno se despierta, ¿no?
por lo general en el momento más intenso de la pesadilla. Y no me ha pasado, pero imagino que seguramente causó problemas para volver a conciliar el sueño. Y les he traído otra infografía de Pictoline. Amo este proyecto de Pictoline. He aprendido muchas cosas de ello. Para mis compas mexicanos. Espero que pueda ver bien la infografía. El tema de los alebrijes. Unas cosas hermosas, ¿no? En Ecuador tenemos algo parecido en fin de año, que requieren mucha habilidad, mucha técnica, y son muy lindas de ver. Los chicos mexicanos podrán contarnos más de los alebrijes. Pero para mí fue muy interesante conocerlo, por eso lo traigo acá a este taller. Fue que nació a partir de una pesadilla que tenía un artesano llamado Pedro Linares, México en 1936. Él trabajaba en un mercado en la Ciudad de México. eh, Cuando enfermó de fiebre, parece que tuvo este tipo de pesadillas. Claro, cuando nuestro cuerpo está pasando un mal momento, cuando estamos con algún tipo de infección o durante una fiebre, somos más propensos a las pesadillas. Entonces, dentro de esta pesadilla, él estaba dentro de un bosque, habían árboles, montañas y cosas muy coloridas, monstruosas a la vez, que le hablaban, le gritaban, alebrije. Habría que ver qué origen tiene esta palabra, ¿no? Alebrije, que eso también es un fenómeno muy interesante, ¿no? Una vez enseña con símbolos universales, a veces con palabras, a veces con mensajes que parece que viajan a través del tiempo y efectivamente pueden ser algún mensaje de nuestra humanidad más primigenia, y es el tiempo mismo conectándose con nuestros antepasados. Entonces, en este sueño, el señor Pedro Linares escucha al alebrije, ¿no? Y cuando despertó, esta palabra se quedó tan impactada en su mente que corrió y lo materializó, ¿sí? Construyó estos alebrijes, ¿no? Y inició todo un fenómeno cultural, artesanal, y muy colorido y muy bonito de México. Yo no soy de México, los cultos mexicanos seguramente nos pueden contar cómo es. Si no me equivoco, una especie de carnaval, un grito. No sé si está asociado con los últimos meses del año o con el carnaval, pero es una experiencia, es súper interesante de ver, y que al menos alguna vez en la vida tendremos que darnos esa oportunidad de verla. Como los mexicanos podrían decirnos en qué ciudad es fuerte este movimiento, pero interesante el tema de cómo incluso una pesadilla puede quedarse en nuestro imaginario, en nuestra cultura, de manera muy fuerte, y puede materializarse. Los sueños pueden materializarse, y la forma no idílica, no romántica de ver los sueños. No puedes soñar, tener un auto, y de ahí a materializarlo es otra cosa. Pero si alguien tiene un mensaje que ha sido develado en un sueño, si un sueño le ha dado cierta partícula de sabiduría, cierto mensaje, cierta cápsula de sabiduría, cierta respuesta, si tú quieres, o cierta lección, o te está haciendo sentir cosas horribles para decirte, oye, mira, ponle atención a este aspecto que has dejado atrás, que has descuidado, o que has estado evitando, y que como la metáfora de la sombra, no importa dónde corras, la sombra te va a perseguir. Si no le pones atención, se va haciendo más grande. Pero si le pones atención, se vuelve en tu aliada. No tenemos unas pesadillas. Vamos a pasar ya al tercer bloque del taller, métodos de interpretación. Gracias a los que se han quedado hasta el final, espero que les sirva. Van a encontrar mucho de este material en la comunidad y en el drive de los estoicos de Astralatam. Compa Jefferson, te escuchamos. Y yo quería hablar acerca de los alebrijes. Bueno, precisamente esto lo hacen en la parte céntrica de la Ciudad de México. Pues sí, son figuras que hacen de papel o de, o de cartón, son figuras como que muy grandes. O sea, hay de muchos tamaños, hay desde figuras muy pequeñas que puedes poner en tu mesa hasta alebrijes grandísimos.
Y sí, precisamente son animales que tienen como que ciertos rasgos o ciertas, como que, ¿cómo lo podríamos decir? Como que son irregulares y precisamente es por eso, por los sueños que uno tiene y los artistas lo representan de esa manera. Y la verdad son, bueno, son tradiciones que a mí me gustan mucho. Yo no he podido no he podido ir a ninguno de esos carnavales porque pues vivo un poco lejos, pero pues sí son muy interesantes, pues los colores que agregan, la forma en que lo hacen y me gusta mucho este tipo de costumbres porque al final de cuentas pues es una representación muy bonita de los sueños, que al principio pues me daba incluso miedo, pero pues ya que crecí pues lo ves como algo muy, muy lindo y muy peculiar cómo representan los sueños de esta manera. En efecto, mi compa Jefferson, gracias por la aclaración. Hermosa cultura tienen ustedes allá y este es un ejemplo hermoso de cómo los sueños, en este caso las pesadillas, han marcado un fuerte componente cultural. Pero ¿qué nos dice también? Que tienen un fuerte potencial creativo. Los surrealistas, Dalí, por ejemplo, utilizaba mucho de sus sueños, de sus pinturas. Unía su talento, ¿no? Su habilidad para pintar y mezclar elementos que sacaba de sus sueños. Y estimulaba tanto su mente, el surrealismo, todo lo que sabemos acerca de los sueños, que potenciaba eso, sí, seguramente tenía unos sueños increíbles para pintar cosas y bueno, sobre todo combinaba mucho el talento que él tenía. El sueño tiene un fuerte potencial creativo, al igual que las patologías del sueño, el potencial creativo de los sueños merece su propio taller, merece mucha atención, un tema muy profundo. Aquí lo tratamos con mucho honor, con mucho respeto y haciéndoles la invitación si es que les interesa a profundizar. Y si quieren sacarle ese potencial al sueño, como autoconocimiento o como herramienta creativa, lo pueden hacer, depende de ustedes. Internet, el tiempo en el que vivimos ahora nos da este acceso a la información tan amplio, tan rápido, tan inmediato, que es una locura no utilizarlo. Y de igual manera en la comunidad, las preguntas tratan de responderse, si ustedes aprovechan y hacen mejores preguntas o más preguntas en todo caso. Ayuda mucho también a cómo se desarrolla la comunidad y el taller incluso. Como les comentaba, eh, es difícil hacer la conexión con el estoicismo, porque bien los clásicos estoicos, los que fundaron el estoicismo, no hablan directamente acerca del sueño. En este caso, ya que estamos pasando a la interpretación de los sueños, Marco Aurelio nos dice, el sueño es el primer paso para convertir los sueños en realidad. Es el despertar y tomar acción. Es como ver el mapa que nos prepara antes de salir al, a la acción, al mundo real. El, el sueño, como yo lo veo, tiene una conexión con el estoicismo. Por ejemplo, cuando potenciamos el sueño lúcido. Cuando potenciamos el sueño lúcido, estamos uniendo esos dos polos de nuestra mente, la parte inconsciente y la parte racional. Ese punto de equilibrio, ese punto de encuentro que tenemos al trabajar en los sueños lúcidos, es la conexión que yo encuentro con el estoicismo. Hay varias interpretaciones, depende de cómo lo quieres ver. Otra es utilizar el material que nos da el mensaje, que nos da el sueño, el simbolismo que hay en el sueño, para eso transformarlo en realidad o mejorar la realidad inmediata en la que estamos viviendo. Es el tomar acción. Si bien nuestro cuerpo está descansando, está inmóvil, por así decirlo, mientras soñamos, pasar a la acción es el complemento, es donde se unen los polos, es el equilibrio, es la virtud, como diría el estoicismo. Es el utilizar este mensaje que nos da los sueños en la acción. Volvemos aquí a Jorge Luis Borges. Este análisis lo encontramos en el libro de sueños, tiene una crónica de los sueños que ha sido registrado, son historia de la humanidad, es muy interesante, muy recomendado el libro. Está en el drive de estoicismo, el compañero de Borges. Lo subimos.
si alguien quiere profundizar en el libro de los sueños. Entonces, ¿qué nos dice Borges? Las imágenes de la vigilia inspiran sentimientos, en el tanto que en el sueño los sentimientos inspiran las imágenes. Si un tigre, por ejemplo, entrara en este cuarto, sentiríamos miedo. Por el contrario, si sentimos miedo en el sueño, engendramos un tigre. Esta sería la razón visionaria de la razón de los sueños. He dicho un tigre, dice Borges, pero como el miedo procede de la aparición improvisada para entenderlo, podemos proyectar el horror sobre una figura cualquiera, que en la vigilia no puede ser necesariamente horrorosa. Pues dentro de un sueño no misterioso o casi que pesadilla, un busto de mármol, un sótano, una piscina, unas escaleras, un espejo, eh, un arma, que sé yo, pueden volverse objetos que evocan símbolos muy perturbadores, muy fuertes. No falta quien sueñe que está hasta el borde de una terraza, que se está ahogando, que ha quedado abandonado. Entonces, los sueños tienen un fuerte potencial emocional, sentimental. Y, obviamente, ¿no? Al igual que las emociones y los sentimientos son muy instintivos y provienen de muchos años atrás en nuestro proceso evolutivo también como seres humanos. Esta frase de Borges. Estamos ya en la interpretación de los sueños, gracias a quienes se han quedado hasta el final. Entonces sus preguntas son bienvenidas. Tener un diario de sueños nos va a ayudar a identificar patrones, a identificar elementos, símbolos, personajes, situaciones, contextos que se van repitiendo en nuestros sueños y que nos vamos haciendo conscientes de aquello cuando llevamos un registro. Es decir, sabíamos que los sueños son a veces frágiles de guardar en la memoria. Si queremos potenciar el registrarlos, antes de despertarnos, esperar unos segundos, no abrir los párpados, repasar el sueño y luego anotar. Nos levantamos inmediatamente, obviamente nuestro cerebro se llena nuevamente de miles de estímulos y el sueño no es registrado. Darse unos segundos, como muchas cosas en la vida, antes de actuar, esperar unos segundos. Antes de levantarte, espera unos segundos. Puedes ser tu creyente, estos segundos los dedicas a una oración, estás interesado en los sueños, estos segundos los dedicas a repasar el sueño. Pero el truco del ejercicio es no abrir los ojos, es decir, no abrir los párpados. Tú ya estás consciente, ¿no? Estás despierto. Pero cierras tus párpados unos segundos mientras repasas o mientras reflexionas o tienes estos pensamientos. Un diario de sueños no tiene que ser engorroso, no tienes que ir a comprar un libro, un cuaderno, una agenda, si tú quieres, ¿no? Y es importante poner una fecha en el sueño. Y si el tiempo no sabe, les mostraría, claro, con la confidencialidad del caso, un sueño interpretado, un sueño registrado. Pero bueno, ya lo veremos. Es importante tener la fecha del sueño, la fecha